estimados alumnos. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Lic. Bueno, vamos a comenzar la clase, estimados alumnos. Hoy vamos a ver lo referente a aspectos generales y acerca del ser humano y libertad y la libertad. ¿Qué significa la libertad para el ser humano? En términos filosóficos existe una respuesta precisamente para poder comprender qué es la libertad. ¿Qué nos caracteriza como especie? ¿En qué radica la verdadera y auténtica libertad? Responder a estas interrogantes implica analizar a fondo la esencia del ser humano y su propia existencia. ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos? A ver, jóvenes, díganme, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y el resto de seres vivos? Nosotros tenemos la capacidad de razonar. Somos racionales. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por la participación. Efectivamente, podemos razonar y podemos transformar el mundo. Pero, digamos, los demás seres vivos también transforman la naturaleza. La diferencia es que lo hacen de forma instintiva. Solo el ser humano razona, entiende por qué transforma el mundo. Los demás animales no reflexionan sobre sus acciones, ni meditan la manera de cambiar la realidad externa. Al tener conciencia, los seres humanos tienen conciencia de sus actos y se comunican. Este es el carácter intersubjetivo del que hemos hablado entre los seres humanos. A ver si alguien me puede explicar qué es ese carácter intersubjetivo entre los seres humanos. ¿Cómo lo podemos entender?
podría ser la distinta manera de interpretar la realidad? No necesariamente. Ya se los expliqué en una ocasión. Y si tienen el libro, pueden leer también. Pero parece que ni se recuerdan la explicación, ni han leído el libro. Espero que les vaya bien en el examen, pero así como están ahorita, no creo. Vamos a ver. Lo hacemos por medio de signos para comunicarnos. No. La última clase yo les expliqué, porque en la última clase vimos el intersubjetivismo. Les expliqué que cada persona tiene una forma de razonar. Por eso les explicaba, les preguntaba, ¿cuál es la característica esencial del ser humano? Ustedes mismos me dicen el pensamiento, la posibilidad del raciocinio. Cuando hablamos del pensamiento y del raciocinio, estamos hablando de aspectos subjetivos del ser humano. Cada persona es un mundo. Cada persona piensa de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, si en esta clase virtual habemos 97 personas en total, estamos hablando de que existen 97 formas diferentes de ver la realidad. Cada persona lo percibe de una manera diferente, eso es su perspectiva subjetiva. Eso significa que hay 90, y ahorita entre otra persona, 98 subjetividades. Y cuando hablamos de intersubjetivo, inter quiere decir entre, varios, ¿verdad? Quiere decir que es un conocimiento, es un proceso que se da entre el pensamiento de varias personas. Si hablamos, por ejemplo, de cómo comprendemos la realidad de Guatemala, y yo digo, veamos un proceso intersubjetivo, quiere decir que me interesa que cada uno de ustedes exponga, diga, cuál es su forma de ver la realidad de Guatemala. ¿Comprenden? Entonces, carácter intersubjetivo quiere decir la existencia de varias subjetividades. Le estoy diciendo, vemos 98 personas. En esta clase virtual hay 98 subjetividades. Eso es el carácter intersubjetivo. ¿Comprenden? ¿Sobre qué aspectos actuamos? Bueno, actuamos por tres aspectos fundamentales. Primero, por la necesidad. Segundo, por la evaluación. Tercero, por la acción. Veamos la necesidad. Captamos estímulos, necesidades y buscamos mecanismos para satisfacerlos. Si tenemos frío, pensamos en algo para abrigarnos. Si tenemos hambre, pensamos en comida. Si tenemos, digamos, necesidad de comunicarnos con una persona, pues existen diferentes formas en las cuales nos podemos comunicar. Por teléfono, verbalmente, personalmente, por chat, en fin, como ustedes quieran. Entonces, nosotros satisfacemos nuestras necesidades en un primer momento por la necesidad. Luego, tenemos la evaluación. Meditamos sobre las posibilidades de solución. ¿Qué es lo mejor para soportar el frío? Bueno, suéter, abrigo o juntarnos a la par de la estufa para sentir el calor. O si alguien tiene chimenea en su casa, pues poner la chimenea.
Acción. Después de evaluar las opciones, efectuamos las acciones pertinentes para satisfacer la necesidad inicial. Compramos el suéter. Pensemos en comida. Lo primero que piensa el ser humano es, tengo hambre. Entonces, piensa en cómo satisfacer esa necesidad. Piensa en comida. Y el ser humano tiene esa posibilidad de pensar diferentes opciones, ¿verdad? Y entonces entra al proceso de la evaluación. Vamos a ver qué tacos, hamburguesa, chiles rellenos, tostadas, carne asada. ¿Ven? Se está evaluando con qué puedo satisfacer mi necesidad de querer comer. Y la acción viene ya cuando decimos de esas opciones, yo prefiero mejor una tostada. Es más rápido, es más barato. ¿Ven? Ya es la acción después de haber evaluado el proceso. Según los filósofos idealistas, somos seres humanos duales, porque poseemos cuerpo y alma. ¿Verdad? Son entonces el carácter dual. El cuerpo es esclavo de las necesidades que le impone el alma. Eso es el pensamiento idealista. El alma es independiente y libre de las ataduras naturales. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el alma tiene un carácter más autónomo y decide qué es lo que va a hacer el ser humano con su cuerpo. Según los filósofos materialistas, no existe división entre cuerpo y alma. Porque, según el materialismo, el alma, en realidad, es parte del proceso mental de raciocinio. La mente. El conocimiento es producto y emerge evolutivamente de lo físico. ¿De dónde surge mi pensamiento? Pues del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es sustancia. Es ella. Por lo tanto, yo como ser humano estoy produciendo el pensamiento. Y el pensamiento, pues no está separado de mi constitución física, porque es producto de mi cerebro. ¿Ven? O sea, los idealistas hablan de una perspectiva dual. ¿Verdad? Las personas tienen cuerpo y alma. El materialismo dice, no, eso no es cierto. Lo que tenemos es un cerebro. Y el cerebro lo que produce son pensamientos, son ideas. Y de esa manera es como nosotros podemos conocer el mundo. El ideal del alma, mente pensante, no es liberarse del cuerpo, sino construir un todo armónico. Este es el pensamiento materialista, ¿verdad? El ideal del alma. El alma, en el sentido materialista, está concebido dentro del pensamiento. Y esa búsqueda no es en función de liberarse del cuerpo. No, porque no estamos hablando, según el pensamiento materialista, de una existencia dual, sino que una existencia de un solo el ser humano, ¿verdad? Y lo que va a hacer entonces es buscar una vivencia total, cuerpo y espíritu, cuerpo y pensamiento, para que sean uno solo. Los idealistas y los materialistas coinciden en un punto. Somos libres,
porque podemos elegir. Nos permite la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es cuando yo decido qué hago. A partir de los 18 años, ustedes ya son adultos y pueden decidir qué es lo que van a hacer. Aunque algunas personas todavía continúan viviendo en la casa de sus padres. Pero digamos en términos legales, una persona arriba de los 18 años tiene autodeterminación. No tiene que pedir permiso, porque tiene ese carácter de la adultez. La corriente que mejor estudia la libertad es el existencialismo, que tuvo vigencia entre los siglos XIX y XX. Kierkegaard afirma que cada individuo debe elegir su camino de acuerdo a las circunstancias de su existencia. Ven, ahí tenemos un primer punto de autodeterminación. Cada individuo decide qué hacer. No debe acudir a modelos universales. La experiencia personal y la actuación, según las propias convicciones, son factores esenciales para llegar a la verdad. Ahí hay una persona que tiene el micrófono prendido. Si no lo apaga, la voy a retirar de la clase. Bueno, ya no está en la clase. En el existencialismo, la libertad se define como la necesidad de elegir en forma permanente ante los condicionamientos que el mundo ofrece o impone. Entonces, la libertad desde la perspectiva del existencialismo es cuando yo elijo las diferentes opciones que se me presentan. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Ser libre es poder hacer lo que a uno le venga en gana? ¿Qué dicen, estimados alumnos? ¿Cómo están de colaboradores ahora? Yo, licenciado, en mi criterio, creo que ser libre en sí es poder elegir entre las opciones, pero tampoco hay que pasarse de ciertos límites. Creo que aquí también intervienen un poquito como aspectos morales o éticos. Si haces algo que va a afectar a tu prójimo, obviamente tendrías que pensar y no hacerlo. Entonces, ser libre no es poder hacer lo que a uno se le venga en gana. Tiene sus limitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Yo creo que uno sí puede ser libre y puede hacer lo que se le venga en gana, pero siempre las acciones que uno haga tienen repercusiones, dependiendo de todo lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Como tal. Muchas gracias. A ver, una tercera persona que nos diga su opinión. Buenas tardes, doctor. Yo opino que ser libre es tener la oportunidad de decidir por las acciones de uno sin afectar a ciertas personas, ya que si no hay límites, en lugar de libertad se convierte en libertinaje. Bueno, muchas gracias. Los postulados del idealismo parecían afirmar que la libertad no tiene límites. O sea, el idealismo, ¿verdad? Para Kant, la libertad radica en la autonomía de la voluntad. O sea, hay autonomía. Eso significa que yo puedo hacer cualquier cosa dentro de mi campo de libertad. La condición para ser libre descansa en su racionalidad y exige que no esté condicionada fuera de la propia voluntad. O sea, que no esté condicionada quiere decir que nadie me diga qué hacer,
sino que las acciones dependan de mí, dependan de mi raciocinio, dependan de mis necesidades, dependan de mi perspectiva frente a los demás. Kant asume la libertad como un valor subjetivo de la voluntad del sujeto e individual, acciones de cada individuo. Ahora veamos un planteamiento que hace también Kant y que le denomina imperativo categórico. Según Kant, nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona, porque ésta tiene un valor absoluto. Es un fin en sí mismo, que no debe utilizarse como medio para otra cosa. Fíjense, este es un aspecto ético que nos plantea Kant. Nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. Desde esa perspectiva, el esclavismo que hubo durante un buen tiempo en la historia del ser humano riñe con este postulado de Kant, porque el esclavismo significaba la instrumentalización de las personas por el color de su piel. Y lo mismo sucede en la actualidad cuando ustedes ven las formas modernas de esclavitud. Ahí estamos hablando de la maquila, estamos hablando de horarios extenuantes que sufren las personas que trabajan en casa, que trabajan en tortillerías o que trabajan en tiendas. Esta concepción es utilizada en el sistema consumista. Los publicistas crean falsas necesidades en la mente del consumidor y hacen creer que ejerce su libertad de compra. Se enfoca la libertad como una actitud sin límites para el consumo. Y el individuo es bombardeado por la publicidad. Ese es un punto central. Y lo pueden ver ustedes en cualquier área, principalmente en la televisión. Porque a uno lo están bombardeando que compre. Y según esto, uno es libre de poder elegir. Se considera que existe la decisión de comprar o no, aunque haya mercancías abiertamente dañinas. En la actualidad ya no se anuncia el cigarrillo, pero antes era constante. Sin embargo, en la actualidad ustedes ven que se anuncian las bebidas alcohólicas sin ningún límite. Y se dice, bueno, yo soy libre de comprar lo que quiera. Pero ¿será tan cierto así? ¿O será que la publicidad nos engaña sobre determinadas marcas que podemos comprar? Entonces es cuando vemos, ¿será que como seres humanos tenemos plena libertad de escoger lo que queramos? ¿O eso también depende un poco de mi capacidad económica? Porque si fuera el caso, si yo tuviera suficiente dinero, pues compraría lo que quiero. Pero muchas personas tienen limitaciones. Tienen limitaciones en el sentido de no poder comprar todo aquello que se anuncia por las limitaciones económicas, ¿verdad? Ese es el gran problema del mercado, del capitalismo. Ustedes tienen cualquier opción, pero todas las personas pueden comprar lo que se anuncia. No. Sartre plantea objeciones a la teoría kantiana de la libertad. Define el principio existencialista de la libertad, de que el ser humano no tiene esencia. Veamos cómo plantea Sartre esta cuestión. Nada hay que lo determine más que las circunstancias en las que transcurre su experiencia.
Si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. Se ha de elegir entre varias opciones, cada una tiene valores, ¿verdad? Entonces Sartre nos dice que como seres humanos no tenemos esencia, digamos, no tenemos una característica especial, y es a partir de el intercambio de ideas, la participación que tenemos con otros congéneres, con otros seres humanos, como vamos moldeando esa perspectiva de pensamiento para poder decidir qué puedo comprar, qué no puedo comprar, qué me parece bien y qué me parece mal. Aquí tenemos frases de Sartre. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. Y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, pues compromete a la humanidad entera. La subjetividad que alcanzamos aquí, a título de verdad, no es subjetividad rigurosamente individual. Nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. El hombre que se capta directamente por el cogito, es que cogito significa pienso, existo, descubre también a los otros, a todos los otros, y lo descubre como condición de su existencia. Entonces, aquí lo que nos plantea Sartre es que para poder tener plena certeza de qué podemos elegir, media siempre la existencia de otros seres humanos. Porque cuando vemos cómo es el ser humano, cuál es su comportamiento en sociedad, el ser humano no puede vivir alejado de otros seres humanos. Eso sería el ostracismo, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, pienso, existo, pienso en términos de qué puedo hacer. Existo en términos materiales, en términos de sustancia. Entonces, de esa manera, el ser humano puede optar por diferentes acciones. Y eso es lo que nos sirve como condición de existencia, como condición de seres humanos que podemos pensar, actuar de diferentes maneras. La libertad de la persona no se vive como subjetividad individual, más bien se experimenta por medio de la intersubjetividad. Recuérdense lo que les expliqué de la subjetividad y la intersubjetividad, ¿verdad? Entonces, según este pensamiento, yo no es que tenga una libertad absoluta, sino que la posibilidad de libertad que tengo está ubicada en el marco social. Porque yo soy un ser humano que no vivo aislado de otros seres humanos. Si viviera aislado de otros seres humanos, yo podría hacer lo que me venga en gana. Sin embargo, si existo en una comunidad, en un grupo determinado de seres humanos, mi posibilidad de libertad va a estar restringida en el momento en que empieza la libertad de la otra persona. Si el yo solo puede reconocerse cuando identifica entre los otros, la libertad del yo solo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. En cuanto a este tercer aspecto, pertenecemos a una sociedad y esta desarrolla normas de convivencia necesarias para garantizar el libre desarrollo de cada individuo. Estas reglas se enuncian por medio de leyes o por la simple
acción de la costumbre. ¿Verdad? Entonces, aquí está el meollo del asunto de lo que nos habla Sartre. Nosotros somos animales de costumbres, somos seres humanos que vivimos en una colectividad, llámese familia, llámese círculo de amigos, llámese formar parte de una universidad o de cualquier cosa, ¿verdad? El ser humano siempre busca formar parte de una instancia. Entonces, esa convivencia genera normas. Ahí es donde tiene su magnitud. Ser considerados como seres humanos que tienen opciones para poder desarrollarse. Estas reglas se enuncian por medio de leyes o por la simple acción de la costumbre. Pero como les señalé, esto va a depender de las características individuales de cada persona. Estar condicionado es diferente a estar determinado. Estar condicionado es cuando voy a efectuar una acción, pero hay algo que me detiene. Hay condiciones que permiten que pueda desarrollar una acción y hay condiciones que no me permiten. Y esto es muy diferente a estar determinado. Estar determinado en este sentido quiere decir formar parte de una colectividad y tener un cargo, tener una opción determinada. Entonces, en ese caso está determinado. O en nuestra familia, pues hay madre, padre, hijos, y cada uno de ellos tiene un rol determinado. ¿Qué rol desempeñan ahí? Bueno, alguien puede decir, el abuelo, pues, puedo cuidarlos. Como yo llevo el sustento, entonces yo tengo participación activa en ese conglomerado. Estar condicionado es diferente a ser determinado, ¿verdad? Ya lo vimos. Los condicionamientos biológicos o sociales pueden marcar los límites de la libertad, pero no anularlos. Nosotros podemos pensar que tenemos libertad ilimitada. Sin embargo, en el aspecto socioeconómico, pues probablemente no tenemos suficiente plata, ¿verdad? Y por lo tanto, ese factor económico determina lo que yo pueda hacer. García Ruiz lo señala. Las acciones humanas siempre se encuentran situadas en un horizonte histórico-cultural determinado. Ese horizonte se constituye así en el límite de nuestra libertad. Entonces, García Ruiz lo que nos dice es que nosotros formamos parte de un entorno social. Aquí le agrega el aspecto cultural. Y ese horizonte, esa perspectiva que tenemos frente a nosotros, va a ser nuestro límite de libertad. ¿Por qué? Porque como tenemos un entorno, un ambiente en el cual nos desenvolvemos, podemos decir entonces que ese ambiente es el que nos va a marcar los límites que podemos tener como seres humanos en relación a otros seres humanos. Nuestra dimensión social nos obliga a ser responsables de nuestros actos. Ustedes, por ejemplo, ya son mayores de 18 años. Ahora, cualquier acción que puedan llevar a cabo ustedes pesa sobre sus hombros como adultos. La definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. El concepto de razón crítica enfatiza en que el ser humano
es de naturaleza social, es lo que les explicaba, ¿verdad? Para poder existir necesitamos tener solvencia en determinados aspectos. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético a partir de consensos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos construyen un universo ético, quiere decir que yo voy a decidir y voy a fijar los límites de mi trabajo. Y ese límite también me va a determinar hasta dónde puedo llegar yo con mi libertad. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético a partir de consensos. A ver, veamos qué significa eso, construir un universo ético a partir de consensos. Bueno, les decía, el ser humano, por excelencia, es un ser pensante, es un ser social, que convive con otros seres humanos. Construir un universo ético significaría respetar todas las normas, todos los procedimientos de carácter social para que mis vecinos, la persona cercana, pueda disfrutar también de ese grado de consenso. Aquí Sartre nos hace un planteamiento. Es imposible tener conciencia del yo sin tener la propia del tú. A ver, ¿qué es eso? Lo que nos quiere decir Sartre es que yo no puedo existir como individuo, como ser humano, sin la existencia de otros seres humanos, por la vía parecida o diferente, ¿verdad? Cada individuo se define a sí mismo en función de su especificidad, de sus diferencias con respecto al demás. Ahí está el punto central, ¿verdad? Porque yo tengo conciencia de la otra persona y a partir de ahí tengo conciencia de mi persona. Pero en un entorno social, mi capacidad de desarrollar, por ejemplo, tomar decisión sobre algo, va a depender de la búsqueda de consensos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva de que estamos en un proceso en el cual podemos elegir, pero va a depender de las características del entorno. El ser humano se distingue del resto de animales por su racionalidad y le permite construirse a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. Eso de construirse está dado en términos de que el ser humano también tiene elementos exteriores, ¿verdad? Y cuando yo entablo una conversación con una persona diferente, una persona que no conozco, en ese momento mi elemento, que en este caso puede ser un alimento, va a depender Los límites de la libertad están impuestos por la racionalidad intersubjetiva. Eso, ¿se recuerdan? Les dije, cada persona es un mundo. Cada persona tiene un principio racional, tiene un principio de búsqueda de opciones. Entonces, la libertad es esencialmente social. ¿Por qué social? Porque está imbuida en un entorno de diferente aspecto. Ahora veamos,
¿Qué son los valores? A ver, jóvenes, si alguien me puede decir qué es un valor. Es una cualidad, ¿no? Es una cualidad, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Son principios que cada persona posee? Son principios que cada persona posee. Muchas gracias. Veamos. Cualidad o conjunto de cualidades por la que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. ¿Verdad? Ese es un elemento central, porque el valor forma parte de mi tejido social. Le llamo tejido social en el sentido de que la forma en que podemos demostrar nuestros valores no está en términos individuales, sino está en términos sociales. Eso quiere decir frente a otras personas. Las relaciones humanas se debilitan si no existen valores en la forma de actuar de los individuos, porque no habría criterios comunes de convivencia. Y ese es uno de los problemas de la sociedad guatemalteca. Porque vean ustedes, ahorita por ejemplo hay paro. Un paro organizado por una organización campesina. Pero ¿qué fue lo que motivó ese paro? El problema de la falta de ética en los gobernantes, porque están involucrados, en este caso, la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Yamatei. ¿Cuál es el problema? La falta de ética para manejarse. Porque mientras la fiscal viene y despide al único fiscal que estaba combatiendo la corrupción, ahí hay una falta de ética, una falta de valores. El presidente Alejandro Yamatei, que está coludido con la fiscal general, aplaude. Le parece bien, porque antes de que destituyeran al fiscal, él también lo había atacado verbalmente. Esa es falta de valores. Por eso dice, los valores son importantes para una convivencia social y armoniosa. Eso es lo que menos tiene la sociedad guatemalteca. La sociedad guatemalteca es convulsa. Las relaciones humanas se debilitan si no existen valores en la forma de actuar de los individuos, porque no habría criterios comunes de convivencia. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República. Aquí tenemos diferentes aspectos de valores. ¿Qué es un valor? Bueno, entre ellos tenemos bondad, fortaleza, paciencia, cooperación, servicio, disciplina, gratitud, pasión, obediencia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el cúmulo de valores con los cuales nosotros nos enfrentamos al mundo. Pero ojo, la forma en que yo establezco relación con una persona va a determinar mis valores. Los valores no tienen un carácter individual, que yo diga, yo soy una persona que da muchos valores. No. Esos valores se van a demostrar cuando entre en contacto con otro ser humano. La Escuela de Frankfurt plantea una naturaleza social en los valores. Veamos cómo es que lo plantea. Son conceptos, creaciones humanas de naturaleza abstracta, ideal abstracta, pero no existen cuando se materializan. Que no existen cuando se materializan. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Ahí tenemos la honradez, es una idea. No existe si no se materializa en acciones concretas. Yo puedo decir, fíjense que yo soy honesto, yo soy honrado. ¿Cómo se comprueba eso? Por sus amistades.
por las acciones que se llevan a cabo, ¿verdad? Nadie es honrado solo porque diga que es honrado. La honradez se demuestra, la puntualidad se demuestra, la solidaridad se demuestra. Si yo vengo, le digo, fíjense que yo soy una persona muy solidaria, muy buena onda, puntual, así que bueno, pero eso debe demostrarlo. Las acciones observadas por otros determinan la validez de la honradez, o de otra manera, la validez de un bono. Ahí es donde tenemos la pregunta, ¿existe crisis de valores? Efectivamente, en la sociedad guatemalteca lo que más existe es una crisis de valores, porque no se respetan los aspectos. Miren, por ejemplo, estimados alumnos, la fiscal general, no sé si sabían ustedes, pero ella dice que es doctora. Ustedes han de saber los grados académicos que existen para poder tener esa calificación. Ustedes ahorita están en un proceso académico que se llama pregrado. Pregrado porque no tienen ningún grado específico. Cuando ustedes se gradúan de licenciado, pues ya tienen un grado. A partir de ahí, ustedes pueden hacer los grados. El siguiente posgrado es maestría. Y el último es doctorado. Pero para poder ejercer, para poder tener esa calidad de doctorado, ustedes tienen que haber, primero, haber cursado el tiempo que exige un doctorado. Además, haber efectuado una tesis que tiene como mínimo 300 páginas. ¿Saben cuántas páginas tiene la tesis de la señora Consuelo Porras? 80, incluyendo las referencias bibliográficas. Pero no solo eso, sino que se descubrió que la señora fiscal plagió importantes aspectos de su tesis. Y él se lo copió a una persona que se graduó de licenciatura. Entonces, eso significa falta de valores. Quiere decir que esta persona es corrupta, e incluso en aspectos académicos. Ella no merece ese calificativo de doctora porque no desarrolló lo que le correspondía en términos académicos. Vean ustedes en la sociedad guatemalteca cómo llegar al poder significa dedicarse a robar en el Estado. Pero desde la sociedad también existe ese criterio. Ese fue muy tonto porque no aprovechó que estaba en el gobierno, no robó. No, ese fue un fraude, nada que ver. ¿Ven? Eso es parte de la crisis de valores, que no solo está en aspectos de los que gobiernan, sino también en la base de la comunidad. En todas las épocas se ha dicho que existen crisis de valores. Las épocas de grandes cambios son acompañadas por una crisis en general y de valores en particular. En Guatemala, por ejemplo, vivimos en una crisis de valores. Si no, vean ustedes que ahora cada cierto tiempo se están haciendo manifestaciones y paralización de carreteras en exigencia de la renuncia de Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez son más personas las que ven menos valores en esas autoridades. Fromm dice que los valores son un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. El valor va a estar determinado también de la forma en que yo pienso, cómo me desenvuelvo frente a las demás personas. Critica el sistema de valores del capitalismo porque convierte el trabajo en una mercancía y al trabajador en un consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. En este sentido, lo que nos trata de decir Fromm
es que en la sociedad actual va a depender un poco lo que ustedes valgan en términos de cómo visten, qué comen, dónde viven, y no por la esencia misma como seres humanos. Ah, sí, es que como vive en la zona 14 es una persona de bien, va a restaurantes finos, tiene vehículos de marca europea. Entonces es una persona exquisita, una persona de clase. Pero si es una persona que vive en un asentamiento, porque su trabajo apenas le da para comer, independientemente que tenga grandes valores frente a sus congéneres, que sea solidaria, que sea honrada, que sea ética. Ah, no, esa persona, esa persona vive en un área roja. Entonces, como ven, tenemos ese problema de cómo visualizar los valores en la actualidad. Eso lo que genera es una crisis de valores. El trabajador vende su fuerza de trabajo, se convierte en instrumento para el dueño del medio de producción. Deja de importar por sí mismo y vale por su utilidad como asalariado. ¿Verdad? Entonces, hay una pérdida de valor entonces del ser humano en su inmensidad individual. Ocurre una despersonalización del ser humano, del individuo. El sistema organiza un sistema de valores en el cual el valor supremo es el dinero. Ven que en la actualidad, si usted no tiene dinero, no vale. Esa es una pérdida de valores, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué nosotros estudiamos estos elementos? Para que ustedes comprendan que sociedades como la actual, que antepone el dinero, la moda, la forma en que se viste, eso no son los valores en sí. Los valores son aquellos que deben nacer desde la persona y la búsqueda de que esto también se genere en términos académicos, que ustedes valgan por sí mismos y no porque copiaron una tesis y no porque copiaron en un examen. Tenemos que verlo en el sentido ético. Comienza un proceso de alienación acerca de lo que son los valores. La alienación trae consigo la pérdida de la autoestima, al asumir como valor máximo las mercancías. El resto de valores se subordina a este. Hasta la fe se convierte en mercancía. Se vende el perdón por medio de diezmos y contribuciones. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las mega iglesias, ¿verdad? Que ustedes valen en función de la contribución que den. Entonces, es importante que estudiemos primero, qué son los valores y segundo, qué es la pérdida de valores en una sociedad como la guatemalteca. Porque un aspecto fundamental, y es el que busca la Universidad de San Carlos, es la recuperación de los valores, de los plenos valores de estos. Porque esto es sencillamente lo que nos hace seres humanos: la bondad, el respeto, la lealtad, la fortaleza, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la integridad, la solidaridad, la autoestima. Estos son los valores reales, pero como les decía, no está en función de que yo me considero bondadoso o yo soy respetuoso, sino eso me lo tiene que decir la otra persona. En una colectividad me lo tiene que decir entonces la sociedad. De esa manera existen los valores. De lo contrario, lo que existe es una pérdida de valores, una crisis de valores. Bueno, jóvenes, ahí estamos. A ver si tienen dudas. Licenciado, la pérdida de valores en nuestra sociedad nos ha llevado a también tener este tipo de autoridades tan desvalorizadas. Perdón, no sé cuál es la palabra correcta. Sí. No le entendí lo que me dijo.
La ¿La falta de pregunta? valores como sociedad guatemalteca nos ha llevado a tener autoridades sin valores también. O sea, es una consecuencia. Exactamente. Pues no necesariamente, porque, por ejemplo, fíjense que en la sociedad guatemalteca hay muchas personas. Yo diría que la mayor parte de personas son buenas, tienen valores. Lo que sucede es que la búsqueda de poder se ha pervertido. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de partidos políticos. Y ahorita hay como más de 20 partidos políticos. Pero, ¿qué es lo que aspiran estos partidos políticos? Fíjense que la esencia ética de la política es llegar al poder para hacer el bien a la sociedad. Sin embargo, en Guatemala, ser político significa ser marrullero, ser corrupto, ser aprovechado. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar ese sistema de partidos políticos corrupto. Pero ahorita no El hay... problema es que cuando son las votaciones, sí, cuando son las votaciones, ¿por quiénes votamos? Por esa gente. Pero ahorita no puede, o sea, entiendo que hay que hacer cambios para poder dejar de votar siempre por el menos peor, que es lo que nos pasa cada 4 años. Pero ¿qué hacemos si estas autoridades con las que se puede realizar los cambios son corruptas? Es frustrante ver un MP corrupto, un ejecutivo corrupto, un legislativo corrupto. ¿Y qué podemos hacer si las personas que quieren hacer algo bien, como en el caso del fiscal Sandoval, es retirado? Entonces nos da la idea, nos da el mensaje de que quien quiere hacer bien las cosas no lo puede hacer porque este sistema corrupto no lo va a dejar. Sí, tiene razón, es un callejón sin salida, pero una de ellas es la protesta, la manifestación. Vea, yo no estoy totalmente de acuerdo con la forma en que actualmente los pueblos indígenas se están manifestando, porque anteriormente todo se hacía desde la capital, ahora ya no, ¿verdad? Yo creo que esa es la búsqueda precisamente de cambios. ¿Alguien más, estimados alumnos? ¿Alguien que tenga alguna duda o que quiera participar? Disculpe, doctor, solo quisiera ver la última diapositiva. Ahí la tiene. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.